Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ba'd. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, que la paz y bendiciones sea sobre Muhammad, nuestro profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Regresamos a la clase de Juan, Din al-Islam, Sual wa Jawab, la religión del Islam, pregunta y respuesta, escrito por el Sheikh Dr. Omar al-Omar, hafidhullah. En las clases pasadas, si se recuerdan, ya Juan, empezamos el capítulo de Salah y hemos en las clases tomado lo que es el significado de Salah, los tiempos del Salah, las evidencias del juicio de Salah, que es obligatorio, el juicio de quien abandona el Salah, los pilares del Salah, lo que es el pilar. Si se recuerdan, el pilar es aquel, si no se hace o no se cumple con uno de los pilares, pues esa raka'a es inválida y se tiene que hacer otra vez. O el Salah, si termina todo el Salah y se recuerda que no hizo o no hizo un pilar de ese en su Salah, pues tiene que hacer su Salah otra vez. Así que es un pilar, quiere decir que es completamente obligatorio cumplir con ese pilar y es algo que se tiene que hacer. Igual, antes de los pilares, si se recuerdan, tomamos igual las condiciones del Salah, que es, estas condiciones tienen que estar presentes para poder hacer el Salah, para que Allah acepte el Salah, Y después tomamos los pilares del Salah, que son lo que es completamente obligatorio hacer en el Salah. Y tomamos lo que es lo que dice lo que se llama, el wajibat al-salah. El wajibat al-salah son esas acciones en el salah que son obligatorias, pero estas no son tan obligatorias que si se olvida, invalida el salah, pero estas wajibat, si se olvidan, pues se pueden hacer 2 postraciones o 2 sajdas después del salah por olvidar algo que es de los wajibat. Pero de los arkan o los pilares no se puede hacer eso. Se tiene que repetir esa raka'a o se tiene que repetir el salah. ¿Sí me explico? Y hablamos de, si se recuerdan, del tashahhud. Y cuál es el tashahhud y cuándo se dice el tashahhud. Hemos llegado a hoy, inshallah, vamos a tomar los sunan del salah. El Sheikh va a explicar los sunan, esas acciones en el salah que son de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que no son obligatorias, y si se hacen eres recompensado por hacerlas, por seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y si no se hace o se olvida algo de los sunan, pues no afecta el salah, donde tienes que repetir el salah o tienes que hacer las 2 sajdas o prostraciones después de terminar el salah. Así que de la sunan, el Sheikh aquí llega a la pregunta y menciona y dice ¿cuáles son los sunan del salah? Y el Sheikh aquí dice, pues hay varias sunan, y empieza con la primera sunna, es la súplica de empezar el salah. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam hacía varias súplicas, y hay muchas narraciones que mencionan las diferentes súplicas que el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionaba antes de empezar el salah, pero la más conocida, que fue más narrada, es la súplica donde el profeta sallallahu alaihi wasallam decía: Subhanakallahumma wa bihamdik wa tabaraka ismuk wa ta'ala jaduk wa la ilaha illa ghayruk. Yani que glorificado seas tú, oh Allah, y por tus alabanzas y por tu nombre bendito y por tu gran estación elevada, no hay nadie que merece ser adorado en verdad excepto tú. Esta súplica el profeta sallallahu alaihi wasallam empezaba o lo decía la mayoría de las veces para empezar el salah, y eso se llama dua istiftah, yani la súplica de abrir el salah o empezar el salah. La siguiente sunna es poner las manos en el pecho cuando estás parado recitando el Corán o el Fatiha o la otra sura, que era la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, poner su mano derecha encima de la mano izquierda en su pecho. Así que este también es de la sunna. Igual de la sunna es levantar las manos
al nivel del hombro cuando se hace el takbir no solo en el ¿cómo se llama? En las diferentes posturas o tiempos de todos los takbirat. Aquí el Sheikh menciona solo 4 partes. Dice la primera takbira, que es takbirat al-ihram. Si se acuerdan, mencionamos que takbirat al-ihram es un pilar. Empezar el salah con levantar las manos y decir Allahu Akbar es un pilar que no se puede abandonar, porque con eso entras en el estado de salah. Así que no se puede abandonar ese takbira. Pero levantar las manos es sunnah. Si uno no levanta las manos, no invalida el salah. No es algo obligatorio levantar las manos. Levantar las manos es sunnah. Y eso es lo que quiere mencionar el Sheikh aquí, de levantar las manos y cómo es que se levantan. Si se recuerdan, lo mencioné antes, de que de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam era levantar las manos, las palmas afuera, para adelante, y levantaba las manos al nivel de los hombros o el nivel de las orejas de la cabeza, o sea, el nivel de la cabeza, el nivel de las orejas o el nivel de los hombros. Entre esto entre el nivel de los hombros o las orejas, así más o menos era el nivel donde levantaba las manos el profeta sallallahu alaihi wasallam para hacer el takbir, para hacer la takbira. Así que en todas las posiciones del takbirat es sunnah hacerlo. El Sheikh aquí menciona 4. El primero, el takbirat al-ihram, cuando uno empieza el salah, y cuando uno termina recitando el Corán y va a bajar a inclinarse, a hacer ruku', levanta las manos y dice Allahu Akbar y baja a ruku'. Igualmente cuando sale de ruku' y dice Sami Allahu liman hamida, el profeta sallallahu alaihi wasallam levantaba las manos igual. Y el Sheikh aquí menciona saliendo de la última sajda, la última postración, para pararse, el profeta sallallahu alaihi wasallam levantaba las manos para empezar la segunda raka'a. Así que en estas 4 posturas es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam levantar las manos. Pero tenemos otras narraciones que Sheikh al-Albani rahimahullah, Sheikh al-Albani en su libro Sifat al-Salat al-Nabi, trae las otras narraciones auténticas, sahih, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam levantaba las manos en todas las posturas o tiempos donde decía un takbir. Así que cualquier de las posturas de la takbirat es sunnah levantar las manos. Wallahu ta'ala alam. Igualmente otra sunnah es el tasbih, decir el tasbih en la postura de ruku' y la postura de sajda. Cuando uno está en ruku', inclinarse en el ruku' y postrarse en sajda, ese tasbih, ese dhikr que se dice, por ejemplo en ruku' Subhana Rabbi al-Azim, o en la sajda, en la postración, Subhana Rabbi al-Ala. Decirlo más de una vez es sunnah. Pero si se recuerdan en la clase pasada, decirlo una vez es wajiba. Se tiene que decir por lo menos una vez. Pero si se dice más de una vez es sunnah. Igualmente, sentarse en medio de las 2 postraciones, cuando uno hace la primera postración y sale de la primera para sentarse por un ratito antes de regresar a la segunda postración, ahí en esa postura de sentarse, donde se dice Allahumma gfirli, decirlo más de una vez también es sunnah. También es sunnah decirlo más de una vez. Igual dice el Sheikh de la sunnah es cuando uno baja, inclinarse al ruku', nivelar la espalda para que quede nivel es sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y así hay narraciones que los sahaba, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, narraron que el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía su espalda tan nivel que si le echaban agua en su espalda, la agua no caía, no bajaba de su espalda por lo nivel que estaba su espalda. Así que es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam hacer
Eso. Igualmente, hacer la sajda, cuando uno hace la sajda, no es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam que los brazos tocan el lado del cuerpo o que el estómago toca las piernas. Hay gente que cuando hace la postración se hace como bola y todo está tocando. O sea, sus brazos al lado de su cuerpo y su estómago o pecho tocando sus piernas. Y eso no es de la sunna del profeta y no es la sajda del profeta sallallahu alaihi wasallam. Así que él menciona aquí el sheikh de que cuando uno está en la postración, los brazos no deben tocar el lado del cuerpo y el estómago no debe tocar las piernas, deben estar separadas. Igualmente, los brazos, cuando uno hace la postración, los brazos no deben tocar el suelo, solo las manos. Los brazos deben estar arriba, elevados del suelo y no tocando el suelo. Y hay mucha gente que hace la postración así y no es permitido. No es permitido. Igualmente, dice el sheikh, cuando uno está sentado. Aquí para mí será un poco difícil dar esta descripción de cómo se sienta. Pero esta jalsa se llama al-iftirash. Al-iftirash, ya Juan, es cuando uno, a ver cómo lo explico. Cuando uno se sienta después de terminar las postraciones, se sienta encima de su pie izquierdo sobre su, ¿cómo se dice? La espinilla o la pantorrilla. Se sienta encima de eso, o sea, pone su peso encima de su pierna y pie izquierda, ¿me entienden? Y el pie derecho lo para y los dedos de ese pie están tocando el suelo, puntados a la dirección de la qibla, con el pie y el talón para arriba, ¿sí me entienden? Así que eso es sentarse así, es la sunna. Se llama al-iftirash. Sentarse en esa manera es sunna. Ahora, puede ser para una gente es difícil, por ser de su peso, o por ser que, no sé, sus rodillas no están bien, o es una postura extraña para esa persona y no puede. Si uno trata de acostumbrarse de hacerlo, inshallah lo puede hacer. Y si no, si tiene algo que se le hace difícil por ser que pues no puede porque le duele o tiene algún problema con su rodilla o con su pie o con sus huesos, un problema, pues no es obligatorio y no se debe de dañar en tratar de hacerlo si es que no puede. Si puede hacerlo, está bien, alhamdulillah, es de sunnah del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y si no puede, no es obligatorio hacerlo. Igualmente, al-tawarruk es en la última raka. En la última raka del salah, cuando uno se va a sentar después de las postraciones, después de la sajda o de sajdatain, es cuando uno pone todo su peso en su cadera izquierda. Cuando se sienta encima de su cadera izquierda y su pierna izquierda se sienta encima, pero por abajo de su pierna derecha. No sé si me explico bien. O sea, mencionamos antes de que el iftirash, sentarse, cuando uno se siente para hacer el tashahhud, se sienta en su pierna izquierda, en el pie izquierdo, ¿no? Aquí en el tawarruk no se sienta encima de la pierna, se sienta encima de su cadera izquierda, el lado izquierdo, y la pierna izquierda la tiene por debajo o abajo de su pierna derecha, ¿sí me entienden? Igualmente con su pie igual, o sea, era la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam tener su pie para arriba, sus dedos de su pie izquierdo puntando a la dirección de la qibla,
adelante y su talón para arriba, o sea, el pie para arriba. Así que ese modo de sentarse se llama at-tawarruk, y es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Si se puede hacer, alhamdulillah, es una recompensa por sentarse así, y es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, algo que no dejaba de hacer, y si uno no puede, así como mencionamos antes, por cualquier razón física que no puede hacerlo, pues no es obligatorio y no debe de tratar de hacerlo si se va a dañar. Igualmente, hacer la súplica después del tashahhud. Después del tashahhud, el profeta sallallahu alaihi wasallam mencionaba y él ordenó, la mayoría de los sabios dicen que es algo obligatorio, hacer una súplica al final del salah, después de terminar el tashahhud, donde el profeta sallallahu alaihi wasallam buscaba el refugio en Allah subhanahu wa ta'ala de cuatro cosas. Y está narrado en varias narraciones donde el profeta sallallahu alaihi wasallam ordena eso a sus compañeros de hacerlo en el salah, en la última parte del salah antes de terminar, de refugiarse en Allah subhanahu wa ta'ala de cuatro cosas. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam suplicaba y decía, una de esas súplicas, que hay varias expresiones, pero la más narrada es donde el profeta sallallahu alaihi wasallam decía: Allahumma inni a'udhu bika min adhab al-jahannam wa min adhab al-qabr wa min fitnati mahya wal mamat wa min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Que el profeta sallallahu alaihi wasallam decía: oh Allah, busco el refugio en ti de el castigo del infierno y del castigo de la tumba y de la fitna, las calamidades y problemas y ¿cómo se dice? Sí, calamidades y pruebas que pasa en la vida y en la muerte. Y busco refugio en ti de lo mal de la fitna, de las pruebas del Masih Dajjal, el anticristo. El que le dicen el anticristo, pero en el Islam le decimos el Masih Dajjal, el Cristo mentiroso. El Cristo mentiroso. Es decir, no estamos hablando del Cristo verdadero, que es Isa alayhi salatu wasalam. Estamos hablando del Masih Dajjal, el Cristo mentiroso, que va a decir que él es el Cristo verdadero, pero es un mentiroso, y ese es el Cristo que esperan los judíos, y los judíos van a seguir al Masih Dajjal, y varios de los musulmanes igual, y varios de los no musulmanes igual van a seguir el Masih Dajjal, por ser que ellos no siguen o no tienen conocimiento del Masih Dajjal. El profeta sallallahu alaihi wasallam mencionó que el Masih Dajjal, que deben de suplicar de no estar en ese tiempo cuando llega el Masih Dajjal, porque va a ser una gran prueba para los musulmanes. Y el Masih Dajjal, el creyente que cree en Allah subhanahu wa ta'ala y tiene fuerte imán y aplica esa fe, aplica su religión y está sobre el camino recto, va a poder, él solo, el creyente, va a poder ver que él es el Masih Dajjal, porque en su frente va a estar escrito Kafara, yani que es incrédulo. Kafara, yani el kufr. Así que esta súplica lo decía el profeta sallallahu alaihi wasallam al fin del salah, que buscaba el refugio de estas cuatro cosas: del castigo del infierno, el castigo de la tumba, las pruebas de la vida y de la muerte, y de las pruebas del Masih Dajjal. Es de la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam mencionar esta súplica. Y Juan, barakallahu fikum. Igualmente dice el Sheikh, de los sunan del salah es recitar el Corán con voz alta en la salah de Fajr y salah de Juma, salah de Eid, salah de Istisqa, ese salah la oración que se hace para pedir la lluvia, y Salatul Maghrib wal Isha. Salatul Maghrib wal Isha. Fajr, Maghrib, Isha
Juma, Eid o Istisqa, se recita el Corán con voz alta. Con voz alta. Igual dice el Sheikh, recitar el Corán en las oraciones de Dhuhr, Asr y la tercer raka'a de Maghrib y las dos últimas raka'as de Isha con voz baja y no voz alta es de la sunna igual y se debe recitar. Y aquí, Juan, quiero mencionar algo, que hay gente que hace la oración, que hace el salah sin recitar. Recitan Fatiha y el Corán y todo como que lo están haciendo en su mente. Están recitando como Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman, pero en su mente, no con sus labios. Y se ve, porque cuando ves la persona rezando, no ves que está moviendo los labios, no ves que está recitando. Si haces el salah en esa manera, el salah no es válido. La oración no es válida. La oración no es válida así. Tienes que recitar el Fatiha, recitar el Surah después de Fatiha. Tienes que decir Allahu Akbar. Tienes que decir cuando estás en Ruku, Subhana Rabbiyal Azim. Tienes que decirlo, no lo dices en tu mente o en tu corazón. Cuando estás en postración y dices Subhana Rabbiyal Ala, lo tienes que decir. Igual cuando haces súplicas en tu postración, tienes que decirlo. O sea, ¿sí me entienden? O sea, no se dice en la mente o en el corazón, se tiene que recitar. Solo que en Salat, en esas oraciones que se recita con voz alta, como Fajr, Maghrib o Isha, se recita para que se puede escuchar, se puede oír. Pero cuando en esas oraciones de Dhuhr o Asr o las últimas rak'at de Maghrib y Isha, se dice con voz baja, pero de todos modos, aunque es voz baja y no se puede escuchar, se tiene que recitar. O sea, recitar no es decirlo en la mente, no es decirlo en el corazón. Recitar es decirlo con la lengua y los labios, se recita. ¿Sí me entienden? Así que hay un gran error con los hermanos y hermanas que lo hacen así, que recitan en su mente. Y eso no es aceptado. Quien hace su salar en esa manera es inválida. Porque de los pilares del salah es recitar el Fatiha. Y si no estás recitando el Fatiha, no diciéndolo en tu mente, no dice que lo tienes que decir en tu mente, dice que lo tienes que recitar. Recitar quiere decir con la lengua, con los labios. Así que aquí lo menciona el Sheikh, los tiempos de decirlo con voz alta y con voz baja, pero de todos modos en los dos asuntos se tienen que decir, o en las dos maneras se tienen que decir, se tienen que recitar. ¿Sí me explico? Entonces, igual dice el Sheikh la última parte aquí de la Sunnah, de los Sunan, dice todos los versos del Corán que se recita después de al-Fatiha es Sunnah. Entonces, si la persona recita Fatiha, por ejemplo, sin recitar una sura después de Fatiha, su salah es válido y no afecta a su salah. Solo que era una sunna muakkida del profeta sallallahu alaihi wasallam, era una sunna que nunca dejaba de hacer, de que después de recitar surat al-Fatiha en las primeras raka'at, recitaba una sura. Así que uno debe de hacer el esfuerzo de recitar la sura después de al-Fatiha. Wallahu ta'ala alam. Y esos son los sunan, ya Juan. Esos son los sunan del salah. Si uno lo hace, inshallah está recompensado por hacerlo, por seguir la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam. Y si uno se olvida de hacerlo o no lo hace, pues no cae en pecado o no invalida su salah. Su salah está bien. La siguiente pregunta, dice el Sheikh aquí, ¿cuál es la diferencia entre arkan, wajiba o sunan? ¿Cuál es la diferencia del pilar del salah, las acciones obligatorias del salah y las acciones recomendadas, yani la sunna del salah? ¿Cuál es la diferencia? El Sheikh dice, el rukun, el pilar del salah,
es que la persona tiene que hacer esto en su salah, y si lo deja, pues es inválido esa raka'a o su salah. Entonces, sin ese pilar no es válido el raka'a, no es válido el salah, y tiene que hacerlo. El wajib también es obligatorio, solo que si es un nivel de obligación menor. Es obligatorio, lo tiene que hacer, solo que si se olvida de hacerlo, pues solo tiene que hacer 2 postraciones de salat sahu, sajdat sahu, que es las 2 postraciones de olvidar algo obligatorio en el salah. Pero no se puede hacer estas 2 postraciones si se olvida un pilar del salah. ¿Me entienden? Así que eso es la diferencia entre el rukun o el wajib. Y el sunnan, o esa acción de sunnah en el salah, es algo muy recomendado, pero si uno no lo hace, no invalida el salah y no afecta el salah y los aspectos del salah. Así que esa, dice el Sheikh, es la diferencia entre el rukun, el wajib o el sunnah. Arkan, wajibat o sunan. La siguiente pregunta, dice el Sheikh, ¿cuáles son esas acciones y condiciones que invalidan el salah? ¿Qué son esas acciones que si se hacen durante el salah, invalida el salah? Y el Sheikh aquí dice, hablando con intención de hablar afuera de los aspectos del salah. Hablando, o sea, hablando con alguien, o teniendo una conversación, o hablando de algo que no tiene nada que ver con el salah, teniendo un discurso de algo, invalida el salah, porque sale la persona de la intención de salah y a otra intención. Entonces eso invalida el salah. Igualmente, riéndose en el salah. Si uno empieza a reírse, no sonreír, pero reírse con una carcajada o algo así, pues eso invalida el salah, porque la persona sale de intención de salah, o sea, está enfocado en otra cosa ahora, sale de su intención. Igualmente, de comer y beber en el salah invalida el salah. Comer y beber invalida el salah. Destapar una parte de la aura de la persona. Si se recuerdan que uno de las condiciones del salah, de los shurut al salah, las condiciones del salah, es que el hombre y la mujer, cada uno tiene su aura, lo que tiene que taparse en el salah. La mujer, dijimos, la aura de la mujer es todo su cuerpo menos las manos y la cara, si se recuerdan. O sea, todo que tiene que estar tapado de la mujer, hasta los pies y todo. Y mencionamos, si se recuerdan, que hay un gran error entre las hermanas, que ellas rezan con sus pies destapados, sin calcetines, sin nada, y se puede ver sus pies. Eso invalida su salah. Eso no es permitido para ella rezar con sus pies destapados. Entonces ella tiene que tener su hijab, su vestido que tapa todo su cuerpo y que cubre sus pies. Hay hermanas que usan vestidos especiales para rezar en la casa. Entonces, aunque ella no tiene calcetines puestos, pero este vestido está tan amplio y tan grande y tan largo que cubre sus pies, y nunca en el salah, en ningún tiempo, se puede ver los pies. Eso es aceptable y no hay problema con eso, con la condición que nunca se destape los pies, porque es aura. Entonces, la única cosa que puede estar destapado es la cara y las manos. Todo para la mujer es aura. Para los hombres, de los hombros hasta abajo de las rodillas es la aura del hombre. Entonces tiene que tener tapado de los hombros hasta abajo de las rodillas, tiene que tener todo eso tapado. Entonces, si se destapa algo de la aura, invalida el salah. Si se recuerdan, una de las condiciones del salah igual es
dirigirse uno a la dirección de la Qibla, la dirección a Meca, a la Kaaba. Entonces, si uno se voltea a otra dirección durante el salah, si se voltea, si su cuerpo, su cuerpo se voltea a otra dirección, invalida su salah. Entonces, por eso no se puede voltear su cuerpo para mirar una cosa para el lado, sea a la derecha o a la izquierda, o voltearse para atrás para ver algo durante el salah, porque volteándose se quita de esa dirección de la qibla y invalida el salah. Y eso también hay hermanos y hermanas que no saben eso y cometen ese error. Igualmente el Sheikh aquí dice moverse muchísimo en el salah donde no es nada, que no tiene que ver con el salah. Moverse muchísimo, o sea, moverse, bajarse, subirse, se está arreglando esto y esto otro muchísimo en el salah. Se mueve para adelante, para atrás, se mueve, mete sus manos en la bolsa, se arregla esto, se arregla otro. Moverse muchísimo en el salah, eso también los ulama han mencionado que eso invalida el salah. Invalida el salah. Aunque así hay dichos de unos ulama que dicen que no hay prueba para eso, pero la mayoría de los sabios sí dicen que moverse demasiado, no estamos hablando 1, 2, 3 veces, estamos hablando demasiado sin parar, constantemente se está moviendo, haciendo cosas que no tienen nada que ver con el salah, eso invalida el salah. Debe estar tranquilo, enfocado en adorar a Allah subhanahu wa ta'ala en esta adoración y no concentrar en otras cosas afuera del salah. Igualmente, romper el estado de tahara. Dice el Sheikh aquí, romper el estado de tahara, es decir, salir del estado de wudú. Y eso es con varias cosas que hemos mencionado cuando estábamos hablando de el wudú, del tahara. O sea, estando en salah, lo que invalida el salah, por ejemplo, la tahara invalida el salah. Lo que invalida el tahara invalida el salah si estás en el salah. Por ejemplo, el hombre está en salah y se desmaya, su conciencia se va, entonces invalida su salah. Si pasa gas, se invalida su salah. Si se orina, pues se invalida el salah. Si le sale cualquier cosa de sus partes íntimas, pues se invalida su salah. Todo lo que invalida tahara o el wudú va a invalidar el salah cuando uno está en el salah. ¿Sí me explico? Y también, pues, no cumpliendo con un pilar de los pilares del salah, pues eso también invalida esa raka. Y si se olvida completamente, ya terminó todo el salah y no hizo ese pilar, pues ese salah no es válido, porque no cumplió con ese pilar. ¿Sí me explico? Y el Sheikh aquí menciona que también pues hay otras cosas, como por ejemplo mirar al cielo para arriba, adelantarse enfrente del imam, igualmente venir a la mezquita a rezar con un olor bien fuerte, bien feo, bien sucio y horrible también, eso no es permitido. El Sheikh menciona aquí también recitar el Corán dentro de la persona y no recitarlo con la boca o con los labios o la lengua, recitarlo en la mente o en el corazón también, eso no es válido. Igual el Sheikh menciona que estas cosas son cosas igual que el salah no es aceptado si uno hace estas cosas. El Sheikh menciona la última pregunta del capítulo y dice cuáles son los beneficios del salah. Y dice el Sheikh, hay muchos beneficios del salah. El salah trae tranquilidad al corazón y tranquila a la persona y pone a la persona bien, calma el alma, calma el corazón y pone a la persona en comunicación con su creador, su Dios, Allah subhanahu wa ta'ala. Igualmente el salah es una expiación de los pecados y las malas obras.
Es una expiación de los pecados y malas obras. El salah también protege al musulmán de caer en cosas malas y en calamidades y en pruebas. La persona que siempre está en su salah y siempre no falla en cumplir con su salah, pues eso es una protección de que Allah lo ponga a pruebas y lo ponga en esas calamidades grandes. Estamos hablando de castigo. Igualmente dice el Sheikh aquí que el salah ayuda el musulmán no caer en esos pecados grandísimos de desgracia, o sea, esos pecados muy grandes. También el salah ayuda a la persona en tiempo de necesidad. Como Allah subhanahu wa ta'ala dice, Allah subhanahu wa ta'ala menciona, buscan la ayuda con Allah en paciencia y oración. Yani que debemos de buscar la ayuda de Allah subhanahu wa ta'ala en ser pacientes y en oración. Entonces aquí el Sheikh menciona que el salah ayuda a la persona en tiempos difíciles, tiempos de dificultades y pruebas. Debemos regresar a Allah subhanahu wa ta'ala en salah y Allah nos ayuda. Y con eso aquí, Juan, es la última pregunta de este capítulo y terminamos el capítulo. Y aquí paramos la clase de hoy. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin.